Bienvenidos, buenas tardes, seguimos en Latidos y hoy tenemos un Latidos totalmente diferente, pero antes quiero daros las gracias a todos porque estamos recibiendo muchas propuestas por privado en ese mail que hemos puesto en otros programas, que es el de info@culturaltv.es. ¿Para qué? Pues para que nos digáis y nos sugiráis qué temas podemos trabajar para al final, que la gente tenga una visión global de lo que está pasando en el estado de alarma. Hoy, vosotros sabéis que Latidos pertenece a Cultural Televisión, que es esa plataforma de promocionales de cultura, pero navegamos en diferentes temas, como dijimos en anteriores programas, y no solamente culturales. El anterior sí que fue cultural, hablamos del sector cultural, del ocio y de la cultura concretamente, pero hoy volvemos a un tema que creemos que os puede interesar. Hablamos de la enfermería en el estado de alarma, pero la enfermería hospitalaria. Ya hablamos de los centros de salud en el estado de alarma, vimos que eran muy necesarios, que son también esa primera línea de fuego para saber si la pandemia, si al final el COVID lo tenemos o no lo tenemos. Estuvimos hablando con Salvador Calatayud, de un pueblecito de Vétera, pero hoy nos vamos al corazón de España. Nuestros auriculares se van al corazón de España para, ver la enfermería hospitalaria desde la primera mano, esa primera línea de fuego. Porque, los sanitarios, dar las gracias a todos, lo hemos dicho en algunos programas, pero a todos los profesionales que han estado en esos servicios esenciales que hemos tenido para poder estar en casa mientras hasta ese estado de alarma, que ahora estamos ya con el desconfinamiento, pero al final la sanidad es la salud, es esa primera línea de fuego y hablamos de más de 50.000 sanitarios que han podido contraer el COVID estando tratando la pandemia e intentando salvarnos a todos, ¿no? Hoy tratamos de entrevistar a Ana Monedero, que Ana Monedero nos va a contar su vivencia, la vivencia que ha tenido en primera persona como enfermera en el corazón de España, ¿no? Que ya sabemos que sigue en fase cero, con algunos alivios, pero que sigue en fase cero y esperemos que pronto puedan salir de ahí para que al final vayamos todos con esa responsabilidad y con ese sentido común avanzando en esa fase 2 y en esa fase 3 y entrar en esa nueva normalidad, ¿no? Os pongo un poco de situación, como hago siempre. Ana es enfermera de urgencias y coordinadora del turno de noche del Hospital Virgen del Mar, de Sanitas, desde hace 5 años. A finales del mes de marzo empezó a trabajar en La Paz, en los quirófanos de COVID, las nuevas UCIs adaptadas a la situación. Ha sido muchos años enfermera de UCI del Hospital 12 de Octubre y Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, es decir, una persona que ha vivido muy desde dentro lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Además, se añade a todo esto que realmente ella ha sido infectada por el coronavirus, por este COVID-19 y queremos que nos relate cómo lo ha vivido para que todos podamos empatizar y podamos ver de primera mano cómo una enfermera que ha estado en esas trincheras nos puede contar lo que ha vivido, ¿no? Ana, lo primero de todo, me dicen desde realización que ya estás con nosotros. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Para empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, afortunadamente me encuentro bien ahora y trabajando otra vez en primera línea. Bien, eso es bueno, eso significa que se sale, que es importante. Se sale. ¿Cómo fue, para que nos cuentes un poco y nos pongamos todos en situación, todos los que nos están viendo, cómo fue tú estabas trabajando ya de enfermera, lógicamente, y de repente vemos que el virus está en Italia, ¿no? Que llega a Europa y de repente empiezan a haber casos en España, que eran muy poquitos, según nos decía el gobierno. ¿Cómo empiezas a vivir esa historia y cómo es ese desenlace? Pues como bien has dicho, yo soy enfermera de urgencias y al tratarse de una neumonía un poco rara, la infección por coronavirus, al principio estábamos un poquito perdidos porque lo normal, ¿no? Que vinieran a urgencias gripes, neumonías, pero eran como muy persistentes y a lo mejor dabas el alta al paciente y a los días volvía con un empeoramiento muy rápido y unas placas de tórax muy feas. Entonces, empezamos a pensar que igual el coronavirus, ese virus famoso que estaba en China y en Italia estaba arrasando, igual estaba llegando a España también. Entonces, lo vivimos, era una verdadera locura, porque empezamos a hacer protocolos, cómo actuar frente a un posible caso de coronavirus, cómo ponernos el EPI, cómo quitárnoslo, cómo detectarlo, qué hacer, cuáles son las pruebas necesarias. Ha sido, la verdad, es que una verdadera locura y día tras día, con información nueva, se volvían a cambiar los protocolos, se volvían a cambiar los procedimientos
y bueno, pues poco a poco adaptándonos, ¿no? Claro, tú estabas en la Virgen del Mar de Sanitas bueno, te vas en este caso al Hospital de la Paz cuando aparece el COVID y empieza la cosa a ponerse fea, o entras directamente en la Paz. ¿Cómo fue eso, ese paso? Pues debido a las noticias se empezó a escuchar que Madrid se estaba comenzando a infectar, que había muchos casos y cada día habían más. Pues además ya te digo que empeoraban muy rápidamente estos pacientes, entonces las plantas se empezaron a llenar, se empezaron a colapsar las UCIs y bueno, pues conocía de primera mano que era necesaria enfermeras con experiencia en críticos. Yo trabajando toda la vida en críticos me sentía bastante mal de no estar aportando mi granito de arena también al sistema sanitario público. Entonces me puse en contacto con la Paz, mandé mi currículum a un correo que facilitaron y enseguida me llamaron y me ofrecieron el trabajo. Me ofrecieron trabajar en los quirófanos que habían adaptado para pacientes de COVID. Ya no había quirófanos limpios, ya no habían cirugías, se habían suspendido y los quirófanos se habían adaptado para pacientes de críticos. Claro, entonces tú entras en La Paz y entonces ¿habían EPIs, no habían EPIs? ¿Cómo estaba la situación en ese momento? Pues yo entré en el momento en el que peor estaba la cosa, porque ya estaba todo colapsado, había muchísima gente nueva y EPIs pues estaban contadísimos, o sea, no te van a poner a trabajar sin una bata en condiciones, sin unos guantes, sin una mascarilla, que luego nos hemos dado cuenta que sí, que muchas mascarillas se han retirado del mercado, pero efectivamente pues no había mucho material, se reutilizaba las mascarillas más horas de la cuenta, luego pues no sé cómo decirte. Sí, bueno, que fue un poco caos, ¿no? Es lógico y normal, ¿no? Porque, claro, de repente viene la pandemia, estáis intentando ajustaros todos, como está todo, me refiero, hasta el gobierno se está ajustando y sigue ajustándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿y cómo fue el que de repente empezaras a notarte o pensabas que habías podido contraer el virus tú? Pues al trabajar en dos sitios con verdaderamente un trabajo muy duro, pues yo me empecé a notar cansadísima, me dolía todo el cuerpo y no sé, tenía un dolor torácico y a las piernas que yo no identificaba como algo normal. O sea, yo he doblado muchas veces he estado trabajando en lo público y en lo privado y estás cansada y tienes mucha ansiedad, pero no era normal. Sobre todo en las ganas de cuando estás tantas horas de pie, de querer llorar, de quererte ir a tu casa y descansar, y llegas a tu casa y te tumbas, te duchas. Es que no había un descanso, o sea, no encontraba el método que me hiciera a mí descansar y realmente me empecé a preocupar porque no era normal ese dolor de piernas que tenía. En ningún momento he tenido fiebre, no he tenido los síntomas típicos que antes se describían, que era la fiebre, la tos seca y el dolor en el pecho. Yo realmente el dolor torácico lo tenía, pero no tenía disnea, no tenía sensación de falta de aire. Simplemente me dolía el cuerpo muchísimo. Sí, como si fuera la gripe, cuando te entra la gripe en todas las articulaciones, o más, o era diferente. Más. Las piernas es que me mataban, o sea, es que me molestaba hasta el agua de la ducha en las piernas. Era horroroso. ¿Y entonces decides hacerte las pruebas o cómo fue eso? Pues sí, una noche trabajando con mis compañeras le empecé a dar vueltas al asunto y realmente estaba preocupada. Y ya no solo por mí, porque yo afortunadamente en casa estaba sola y no puedo contagiar a nadie, ¿no? No puedo llevar el bicho a mi casa y contagiar a nadie, pero sí que es verdad que el contacto con los compañeros es muy estrecho y hay momentos en los que nos quitamos la mascarilla y bebemos agua, estamos cenando, lo que sea, y entonces a mí me daba miedo contagiar a mis compañeros. Si yo era positivo, me daba miedo realmente y por eso me hice las pruebas. ¿Y dieron positivo? Me hice una radiografía de tórax, me hice una analítica y la PCR, la famosa PCR. Y entonces, claro, en cuanto das positivo, ¿qué procedimiento te pusiste o te pusieron? Pues yo estaba de saliente porque, como te digo, estaba trabajando de noche, aguanté toda la noche y al día siguiente me llamaron desde el hospital para darme la información de que efectivamente era COVID positivo. Así que me puse en contacto con la mutua y me dieron de baja. Así que todo el seguimiento médico me lo han hecho desde la mutua de mi trabajo. Me han hecho las PCRs allí, me han hecho el tratamiento farmacológico, todo. Claro, al final se considera también una enfermedad de trabajo, en este caso sí, claro, lógicamente, pero bueno, sí que se considera así. Pero claro, entonces me estabas comentando, para que también se ubiquen también los espectadores, que estabas sola, es decir, tú eres de la provincia de Albacete, estás trabajando en Madrid y estabas sola en Madrid, ¿o no? Efectivamente, estaba sola.
en casa. Se pasa muy mal, la Claro, verdad es que... ¿y cómo se lleva? Quiero decir, claro, al final lo que te dicen es que tienes que estar 15 días en casa, ¿no? Entiendo que tienes que estar 15 días recluido en casa para que luego te vuelvan a hacer pruebas, pero claro, no puedes salir ni a comprar, ¿o cómo es? Nada, nada. O sea, desde el primer momento en que eres COVID positivo te tienes que aislar en casa sin recibir visitas y sin nada. Entonces, al ser de Albacete, pues ya ves que no tengo aquí familia y mis amigos están en Albacete, aunque la verdad es que he sobrevivido gracias a mis compañeros porque son lo mejor que tengo. La verdad es que me quieren muchísimo, yo los quiero a ellos y me han ayudado un montón. Claro, Ellos me han porque... hecho la compra, ellos han ido a la farmacia, ellos me han traído todo, vamos. Menos mal, porque claro, estando sola y aparte que tampoco, o sea, quiero decir, ¿cuándo te ocurre realmente que eres positivo? Me refiero por el tema de, para que la gente se ubique un poco, cuando realmente cierran Madrid y empiezan a cerrar todas las comunidades autónomas que ya no nos podemos mover, ¿o cuándo fue? ¿Cuándo pasa? Pues ya estaba cerrada las fronteras de Madrid. A mí me ocurrió la noche de Jueves Santo y bueno, pues es que aunque yo quisiera haberme escapado es que era imposible. Ya ni mi familia podía venir a cuidarme ni... ¿Y cómo lo llevaba tu familia? Pues yo no le he dado mucha información a mi familia porque la ignorancia dicen que da la felicidad y yo creo que es verdad. Aparte es que, bueno, yo creo que he tenido unos síntomas muy leves. No puedo decir que he estado mal porque he visto cosas verdaderamente malas y no es comparable. Entonces yo dentro de mi enfermedad pues lo he pasado bien, no lo he pasado mal. No has estado muy grave, ¿no? En este sentido. No, ha habido un par de días de cama, de que no me podía levantar de la cama, mucha flojedad. Luego el tratamiento sí que te producía también mucho cansancio y falta de concentración, te daba mucho sueño. ¿Qué tratamiento te pusieron? Si se puede decir. Pues estuve con antibiótico, con acitromicina y con Dolquine. Vale. Y la verdad es que, bueno, la gente que haya podido tomar este tratamiento sabe que es bastante fuerte y produce muchas molestias, tanto tipo gastrointestinales como a nivel muscular, mucho cansancio, mucho sueño y no se pasa bien con el tratamiento tampoco, pero bueno, hay que estar en reposo, hay que ser paciente y tener actitud positiva. Hay que recordar a todos los espectadores que nos están viendo que, bueno, aquí se ha dicho el tratamiento que ha sido concretamente, se ha visto por médicos, ha sido concretamente para Ana Monedero, pero que, lógicamente, hay que esperar un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento por la autoridad sanitaria, me refiero. O sea, que no hay que coger y decir, pues mira, me lo apunto esto y me voy a la farmacia a ver si puedo conseguirlo, que es con receta, pero que, por favor, hay que intentar ir por los cauces establecidos en ese sentido e intentar, pues eso, que las autoridades sanitarias, en este caso, pues lo diagnostiquen y que, bueno, que en este caso, pues hayan los diferentes pasos para que al final pueda llegar a ser así, ¿no? Es decir, no vale todo para todo el mundo. Sí que quería comentarte, aunque ya lo hemos comentado antes un poco por encima, pero bueno, mucho se ha dicho de los EPIs. Todo el mundo lo sabe y estamos informados en ese sentido, ¿no? Viendo las noticias simplemente se ve. Estos han sido una pieza clave y, bueno, pues hablamos de que casi 50.000 sanitarios han sido contagiados. Y también que nos contes sobre el tema de los test, cómo lo has vivido, porque claro, tú te fuiste en el momento más fuerte de la pandemia, te contagias, ¿no? Y ahora has vuelto ya, que supongo que la cosa está relajada. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo has visto el tema de los EPIs, si ha habido una evolución, o te lo han contado tus compañeros, y el tema de los test. ¿Cómo lo has vivido tú eso? ¿Y cómo lo ves? Pues, como antes he dicho, la verdad es que hay una gran diferencia entre un sitio y otro de los que he trabajado. En el Hospital Virgen del Mar, la verdad es que, y tengo conciencia de ello, que hemos sido muy afortunados porque no nos ha faltado de nada y hemos tenido unas medidas de protección bastante buenas y bueno, al final el contagio también tiene que ver por las horas de exposición y por la carga vírica, la carga viral que hay en el ambiente y bueno, tiene que ver muchas cosas. También yo creo que también en algún momento cometemos fallos al quitarnos y poner los EPIs, al ir simplemente en el metro o por la calle o en la casa o te tocas la cara sin querer con unos guantes que no son limpios. Pero bueno, la verdad es que hay mucha diferencia. Yo, vamos, no me puedo quejar de las medidas de protección que he tenido. Sí que es verdad que en La Paz se notaba que había más escasez de EPIs. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo has llevado el vivir, el ir al hospital, el ir a casa? Me refiero ya en el estado de alarma. ¿Cómo ha sido eso? Es decir, sin ver a nadie por la calle, el desplazarte incluso con el tema del metro que se restringía, en fin, cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Yo vivo cerca de los dos hospitales y bueno, en La Paz, para ir a La Paz iba en metro
La verdad es que era un poquito reacia, pero es que no quedaba más remedio que ir en el metro. Íbamos poquísimas personas. Se notaba que prácticamente todos los que íbamos en el metro íbamos a trabajar al hospital. Y guardando las distancias, por supuestísimo, con nuestros guantes, nuestra mascarilla, todo el mundo con su gel hidroalcohólico en el bolso o en el bolsillo y con caras de mucha preocupación todo el mundo y mucho miedo. Se ha pasado mucho miedo realmente. Y luego para ir a trabajar al otro hospital o bien iba con mi coche, porque vamos, yo lo considero más seguro, yo sola en mi coche, o en algún momento también he ido andando porque me pilla muy cerquita y bueno, tenía un salvaconducto de la empresa y bueno, para si me pillaba la policía y poder enseñárselo. Bueno, la verdad es que una vez ya acaba la pesadilla, acaba la pesadilla me refiero en la circunstancia de que contraes el COVID, que estás en casa y ahora es la vuelta al trabajo. ¿Cómo ha sido esa vuelta al trabajo? Porque claro, se habla mucho del factor psicológico. Es decir, ¿cómo lo estás viviendo con otros compañeros que entiendo que también, o supongo que conocerás que también se han contagiado como tú? ¿Cómo lo estáis viviendo la vuelta al trabajo? Pues sí, la vuelta al trabajo se vive con mucha ilusión, sobre todo porque cuando yo me fui fue el momento que estaba todo fatal. O sea, es que el hospital entero era COVID positivo. Todo el hospital era COVID positivo. Y era un verdadero horror. Las hemos vivido situaciones muy, muy, muy horrorosas. Era una pesadilla, era la guerra, no sé cómo describirlo. Era la peor experiencia que he tenido en mi vida. Y bueno, ahora a mi vuelta pues he notado un gran cambio a bien. Ha sido un cambio muy positivo y además con la ilusión de volver, porque al final cuando tú eres personal sanitario y sabes que hace falta y estás en casa y que tampoco haces nada en casa porque no puedes hacer nada, pues te sientes mal, quieres volver y quieres seguir en la lucha. Y al volver, pues la verdad es que he sentido un gran alivio porque ya nada tiene que ver. Los quirófanos están funcionando, las UCIs, los quirófanos COVID han desaparecido prácticamente. En las plantas ya hay pacientes ingresados que tienen otra patología, no solo son COVID positivos. A la urgencia ya no vienen tantas personas con síntomas respiratorios que eran como posibles casos de COVID. Entonces, la verdad es que la estoy viendo con mucha ilusión y mucha alegría y con mucha esperanza puesta en el futuro. ¿Has notado algún avance? Quiero decir, porque claro, te vas justo cuando está el momento más álgido, ¿no?, de la pandemia, ahora vuelves, y has notado en tus compañeros y en los médicos también, en fin, en todo el cuerpo sanitario, que conocen un poquito más el COVID, ¿o no? Sí, por supuesto. Además ya está muy protocolizado el tratamiento, están protocolizadas las medidas a tomar en el caso de que haya un paciente con posible COVID, está protocolizado la forma de trabajar, ¿no?, de tanto en las plantas como en las UCIs como en todos los sitios, porque ten en cuenta que esto es nuevo. Siempre hemos tenido pacientes aislados, pero no todos los pacientes eran aislados. Entonces hay que adaptar toda la forma de trabajar en todos los sectores. Bueno, esto nos sirve, esperemos, para que no haya otra pandemia, esperemos que no, pero bueno, se dice que esto es la circunstancia del futuro, esperemos que no, pero bueno, ya por lo menos ya tenemos una experiencia y hay unos protocolos que a lo mejor no estaban del todo desarrollados, lógicamente, porque esto nos ha venido pues a todos de una manera desprevenida, ¿no? Entonces, claro, para todos los sectores en general. Quería que me comentaras también, a ver si lo sé decir bien, porque claro, quiero que me lo digas un poco en castellano también, porque seguimos un poco despistados. Ya nos lo estuvo comentando Salvador Calatayud, que bueno, también es enfermero y estuvimos hablando con él precisamente de los centros de salud, pero bueno, ¿nos podría facilitar alguna información, por ejemplo, de un resultado del test PCR negativo, las pruebas serológicas de IgG o IgM también negativas, y qué es lo que tendría que hacer una persona con esos resultados? ¿Nos podrías comentar algo? Pues sí, mira, la PCR es la prueba que se hace a cualquier paciente que viene a urgencias que tiene los síntomas típicos o que tras haber hecho una placa de tórax o una analítica se sospecha que puede ser COVID positivo. Se basa en un método poco invasivo, pero muy desagradable. Con unas torundas se cogen un exudado de orofaringeo, un nasofaringeo. Y por la nariz, ¿no? Por la nariz y por la boca. Yo digo lo castellano, lo digo por eso. Y a las 24 horas más o menos, pues tenemos los resultados. Si el resultado es positivo, significa que tienes COVID, que estás infectado, y si es negativo, pues nada, estás libre de COVID. Luego se está haciendo la seroprevalencia, las serologías a distintos personales de diferentes empresas y sobre todo a sanitarios. Ahora se están haciendo las pruebas de serología en las que podemos ver la famosa inmunidad. La IgG, cuando es positiva, significa que has pasado el proceso infeccioso y que ya tienes defensas para el COVID-19.
Entonces, si eres positivo, pues nada, no tenemos que ver nada más que, bueno, pues sentirnos un poquito más aliviados, porque en principio se supone que nos va a proteger. El cuerpo tiene memoria y es como si ya estuviéramos vacunados frente a ese bicho. Hay muchas sorpresas porque hay gente que no lo ha pasado o de manera asintomática no ha notado en ningún momento síntomas y entonces resulta que tiene una IgG positiva. Pues mira, se añade al estudio la IgA o la IgM, casi siempre se añade la IgA, que significa que si sale positiva es que tu cuerpo está luchando todavía contra el virus. Entonces, si eres IgG positivo y eres IgA positivo, a esa persona se le haría también la PCR para confirmar que está infectado. Puede ser que sea positiva y entonces es que tienes el bicho en tu cuerpo todavía, o puede ser negativa, porque puede ser que la hayas pasado, la estés terminando de pasar, tu cuerpo todavía está luchando, pero ya ha desarrollado anticuerpos. Entonces, la famosa inmunidad, en ese sentido, puede ser que sí, ¿no? O sea, desde tu perspectiva también, porque se está diciendo que, claro, se sabe, pero que no se sabe. O sea, que porque hay gente que vuelve a recaer. Pues sí, la verdad es que esto es una incógnita todavía. Se supone que sí. Se supone que tú ya tienes anticuerpos para ese virus y se supone que tú ya no te vuelves a contagiar porque ya estás vacunado. Tu cuerpo sabe defenderse contra ese microorganismo. Pero están habiendo casos en los que ya hemos tenido PCR negativa y, sin embargo, volvemos a tener PCR positiva. No se sabe si esto es fruto de las famosas PCRs que compró el gobierno, que por lo visto eran defectuosas y tenían muchos falsos negativos, es decir, que la PCR daba negativa, tú pensabas que no tenías el virus, te seguías poniendo balo, te seguían haciendo pruebas y al final dabas con una PCR positiva. Entonces, se están haciendo estudios, sobre todo en personal sanitario, para investigar, para ver si es posible volverte a contagiar o se deben a estos test que no eran muy válidos ni muy fiables. Bueno, y el tema de los guantes, ¿cómo lo ves? Pues mire, yo los guantes no le tengo mucha fe. Yo soy de las que cuanta más medidas de protección, mejor. Yo mascarilla, guantes, bata, gorro y todo lo que haga falta. Vamos, sí, pero digo para el uso personal. Pero me refiero para el uso personal, para la gente normal. Si tú te pones los guantes al salir de tu casa y estás tocando todo con los guantes y luego te tocas la cara, es que da igual que lleves los guantes puestos porque no te va a proteger de que te contagies. Esos guantes son para un momento determinado. En el momento que tú termines de hacer lo que estés haciendo, se tiran y te tienes que lavar las manos. Lo más importante es el lavado de manos, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Pero es lo más importante siempre tener las manos limpias. Bueno, y para terminar, ¿qué nos recomendarías en este sentido? Quiero decir, para la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿qué consejos le darías? Porque claro, estamos hablando de que estamos en fase 1. Fase 1, iremos luego a la fase 2, Formentera y algunas islas de las Islas Canarias están en fase 2 también, pero ¿qué recomendarías en este sentido para que la gente, y qué procedimientos tiene que hacer si siente los síntomas? Pues yo recomendaría sobre todo tener mucha conciencia social, no relajarse y pensar que el virus va a convivir con nosotros mucho tiempo, no se va a ir, aunque sigamos pasando de fases, el virus va a seguir en el ambiente y nunca se sabe a quién le va a tocar ni se sabe quién lo tiene. Ya te digo que en muchas personas el virus no ha causado síntomas. Entonces yo recomendaría el distanciamiento social, 1,5 metros de distancia, lavarse mucho las manos, no tocar cosas, no tocarse la cara. El uso de mascarillas, sobre todo, lo recomiendo muchísimo. Me pongo muy enferma cuando voy por la calle y veo mucha gente junta que no respeta la distancia y encima no lleva mascarilla puesta, porque es que nadie sabe si lo tiene o no lo tiene. Claro, eso no se sabe. Claro, ese es el problema que tenemos. Porque no lo tenemos. Entonces, yo misma que ya soy positiva, ya tengo mis inmunoglobulinas, yo voy por la calle con la mascarilla. No sé si quiero dar una imagen, si quiero concienciar a la sociedad de que es importante, pero yo me la pongo y yo recomiendo a todo el mundo que se la ponga.
Pues la verdad es que dicho queda, la verdad es que bueno, te emplazo a un nuevo Latidos, luego si podemos, para que bueno, nos cuentes esa nueva normalidad ya del todo, si estamos en ella o no, y bueno, si hay nuevas noticias en un momento dado, porque ya hay rumores de que parece ser que puede haber una vacuna general y de estas económicas, pero bueno, está todo pues lo mismo, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas porque todavía no se sabe, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos salir de la pandemia lo más pronto posible, a ver si puede ser y que con esta desescalada se cumplen las fechas, porque todos somos responsables, porque depende de nosotros. Y la verdad es que darte las gracias por haber dado tu testimonio, haber estado en Latidos. Y nada, despedirte desde aquí que te están viendo. Y nada, deciros bueno, que vamos a colgar el programa ahora mismo en YouTube. Sabéis que estamos en riguroso directo en Cultura Televisión a través de la plataforma de Facebook. Pues eso, vamos a tratar de diferentes temas dentro de Latidos. Hoy ha sido la enfermería hospitalaria, la enfermería en el estado de alarma, gracias a Ana Monedero, que bueno, pues nos ha contado su relato, su vivencia, cómo lo ha vivido. Esperemos que os haya ayudado, porque muchas veces pues oímos a gente, en fin, algunos relatos, pero bueno, este ha sido de primera mano. Nosotros sabéis que lo hacemos de corazón y que bueno, pues que luego pueda volver al programa y que nos pueda contar esa nueva normalidad dentro de su hospital, donde esté en su hospital, y que por favor que nos traiga buenas noticias. Nos vemos en el próximo programa de Latidos, trayéndoos cosas que os importan.